Un saludo para todos, especialmente para mi profesor de Psicología de la Adicción y la Dependencia, Alfredo Zambrano. Mi nombre es Valentina Ramón, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y actualmente me encuentro cursando el 8º trimestre. En esta oportunidad me complace hablarles sobre la drogodependencia, como parte de que es un tema que resulta relevante dentro de nuestra sociedad, ya que forma parte de un flagelo de la humanidad. Por esta razón, en los últimos años se han visto que diferentes organizaciones han contribuido a tomar conciencia o a evitar el consumo de drogas, y otras por su parte evitan lo que es la propagación de este producto. Asimismo, como parte de ser futuros psicólogos, el área de la psicología se encarga de brindar apoyo a estas personas a través de brindar diferentes estrategias que le permitan afrontar esta situación para salir de alguna manera de esta situación en la que se encuentran inmersos. Como primer punto de la drogodependencia, y para reconocer sus conceptos básicos, se va a hablar sobre qué es la drogodependencia. Drogodependencia. Sánchez, 1991, lo define como síndrome biopsicosocial que se manifiesta a través de un patrón conductual en el que se da una clara prioridad al uso de una droga psicoactiva en relación con otras conductas que habían sido mejor valoradas anteriormente. ¿Qué quiere decir el autor con ello? Que una persona drogodependiente, como su palabra lo dice, es aquella que depende de las drogas, es decir, que necesita el consumo de estas para lograr sentirse bien o satisfecho, o digamos como un medio de satisfacer sus necesidades, dando prioridad a la compra de este producto antes de adquirir cualquier otro que le genere bienestar o que sea beneficioso para su salud, como por ejemplo invertir en alimentación, salud, el vestirse bien, entre otros, ya que como el autor dice, implica lo que es la parte biopsicosocial. Bio, que se refiere a lo físico, donde la persona claramente se le nota un deterioro en su salud física. Psico, que se refiere a lo mental. Y social, que interviene en lo que es el funcionamiento de estas áreas, causando daño significativamente. Claramente se denota que tanto la persona que consume sufre daños como las que se encuentran a su entorno. Droga. La Real Academia Española la define como sustancia preparada medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Por lo tanto, las drogas son sustancias químicas que pueden ser tomadas por vía oral, inyectadas o inhaladas, ya que por medio de estas es que llega al cerebro o al sistema nervioso, en el cual es que produce sus efectos. Las personas que consumen droga experimentan una sensación muy intensa de placer. Es importante destacar que el cerebro está diseñado para volver a repetir aquellas situaciones o actividades que resultan placenteras para la persona. Por esta razón es que al ingerir este producto, la persona llega a tener esa necesidad de seguir consumiéndolo y poco a poco aumentar su dosis. Entre las drogas más usadas se encuentran la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, los estimulantes, entre otras. Abuso. La Asociación de Urología indica lo siguiente: el uso inapropiado y continuo de drogas, incluso cuando se presentan dificultades laborales, legales, de salud o familiares relacionadas con las drogas. Es decir, que el abuso se refiere al consumo excesivo de drogas, que puede causar deterioro significativo en las áreas de funcionamiento del individuo, como lo son la salud física, mental, el área familiar, social, laboral, educativa, entre otras. En el sentido de que el hecho de ingerir continuamente este tipo de sustancias daña la salud física,
debido a que la persona que las consume tiene mayor probabilidad de padecer cualquier tipo de cáncer, dependiendo de la droga que consuma. También estas sustancias dañan significativamente el cerebro, ya que alteran el funcionamiento que normalmente tenían. Entonces, al ingerirlas por un periodo largo de tiempo, pueden alterar lo que es la percepción de la persona, la conducta y el estado de ánimo. Y en lo que se refiere a lo que es el ámbito laboral, social, familiar, educativo de la persona, es que el individuo, cuando está bajo estos efectos, puede llegar a realizar situaciones que pongan en riesgo la vida no solo de él mismo, sino también de terceros, o que puede dañar a otras personas. Adicción. La Asociación de Urología señala lo siguiente: es el consumo compulsivo de drogas a largo plazo. Es posible que la persona intente dejar de consumir drogas, pero que vuelva a consumirlas de forma repetida a pesar del daño social, físico y emocional que le ocasiona. En concordancia con la Asociación de Urología, una persona adictiva siente un deseo incontrolable de consumir drogas. Es decir, que por más de que ésta pueda reconocer de que esto le causa daño, de que no es bueno para su vida, aún así siente un deseo incontrolable que conduce a que la consuma. Pero también existe otro tipo de personas que prefieren entregarse totalmente a este mundo y no tienen ningún tipo de iniciativa por salir del mismo o por tomar acciones que permitan salir de esta situación. La adicción o los riesgos que se corren para caer en estas generalmente se producen en situaciones sociales donde la persona desean experimentar o por el hecho de probar cierta cantidad que como anteriormente lo decía, el cerebro está acostumbrado a repetir situaciones o actividades que generan placer, generan que se vuelvan a repetir. Por esta razón, una vez se inician en lo que es el consumo de estas, es muy difícil lograr salir. Claro está que no sucede en todas las personas, pues existen también individuos que la han probado por curiosidad, pero que no vuelven a repetir este tipo de situaciones. Policonsumo, definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, como dependencia de varias sustancias que experimenta un individuo, reservándolo para aquellos casos en los que durante un periodo de 12 meses el sujeto consume repetidamente como mínimo 3 grupos de sustancias. La cafeína y la nicotina no se incluyen, sin que predomine una sobre la otra. Para complementar la definición del DSM-4, esto es una práctica que se ha vuelto muy frecuente en las personas drogodependientes, pero que puede ser potencialmente dañina o riesgosa para la salud, en el sentido de que puede causar daño cerebral, problemas cardíacos, problemas hepáticos, insuficiencia para respirar, entre otras consecuencias que puede experimentar la persona, y en las más complejas situaciones, la muerte por intoxicación o sobredosis. Cabe aclarar que esta práctica es utilizado para aumentar el efecto de las sustancias o bien para contrarrestar el efecto de otras. Síndrome de abstinencia. Fernández lo define como: consiste en una serie de reacciones físicas que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla. Por ello, se entiende por abstinencia que son los síntomas que experimenta una persona que anteriormente consumía una sustancia adictiva y luego deja de hacerlo. Cabe aclarar que algunas personas lo hacen de manera voluntaria y otras no. Voluntaria en el sentido de que existen personas que se someten a métodos de afrontamiento, a terapia, para lograr dejar estas sustancias, pero también hay otras que experimentan la abstinencia debido a que no tienen los recursos o medios económicos para adquirir el producto, y esto puede hacer que cometan actos delictivos.
con tal de conseguir el producto y satisfacer esa necesidad. Dicho esto, los síntomas que produce la abstinencia dependen del tipo de droga, pero lo común o lo que se resalta es la ansiedad, el nerviosismo, la tensión muscular, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad emocional, temblores, irritabilidad, entre otros, que ocasionan malestar significativo en la persona. Este concepto se relaciona también a lo que es el craving, que a continuación lo vamos a reconocer. Craving. El Manual de Adicciones para Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica en Formación señala lo siguiente: aquella conducta marcada por la necesidad de consumo de sustancias y la falta de control sobre el mismo, asentada sobre una base neuroquímica. Recoge este término aspectos fisiológicos, tolerancia, abstinencia, búsqueda del efecto euforizante de la sustancia, y psicológicos, incluidos los promovidos por la interacción social. El craving, traducido al español, significa antojo. Como anteriormente decía, este concepto se relaciona con lo que es la abstinencia, debido a que aparece en este periodo haciendo la función de que la persona desee o tenga una necesidad incontrolable de volver a consumir las drogas. Por eso el manejo de craving es muy decisivo o determinante en lo que es el proceso terapéutico, ya que va a definir el éxito o no que tenga la persona para superar la adicción a las drogas. Farmacodinámica. Lagos O lo describe como fenómenos fisiológicos y bioquímicos que un fármaco produce en sitios donde actúa. Se deja en evidencia entonces que existen personas que utilizan los fármacos como medio para drogarse. Y por lo tanto, lo que es la farmacodinámica se encarga de estudiar qué efecto producen los medicamentos en efectos tanto biológicos como fisiológicos en ciertas dosis. Estos los clasifican en lo que es la parte de las drogas como efectos colaterales, efectos tóxicos y efectos letales. Los efectos colaterales son los no deseados por parte de un medicamento o lo que no se espera, que también se conocen como efectos secundarios. Y los efectos tóxicos son aquellos que se producen por la sobredosis del medicamento. Y los efectos letales serían aquellos que en sus peores consecuencias producen la muerte. Doping. Castilla B. cita al Comité Olímpico Internacional, que define el doping como es la administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad normal o por vía normal, con la sola intención de aumentar en un modo artificial y deshonesto su performance en la competición. El doping es una práctica que empezó a ser utilizada por los deportistas alrededor del año 60 y consistía en que para aumentar su rendimiento, como lo indica el concepto, de forma ficticia, los deportistas recurrían a lo que es el uso de estimulantes, anabólicos, expectorantes, entre otros, para conseguir el efecto deseado, bien sea en una competición o en un entrenamiento normal. Sin tomar en cuenta que esto tiene daños significativos para la salud, como por ejemplo cambios en el comportamiento, irritabilidad, inestabilidad emocional, depresión, entre otros, que ocasionan malestar significativo en la persona. Actualmente estas técnicas en el deporte suelen ser más controladas, ya que se utilizan pruebas para evitar que de alguna manera los atletas cometan alguna falta o que se aprovechen de esta técnica para ganar alguna competencia.
Pero en sí esto lo utilizan también personas que, que practican el deporte como un hobby o porque simplemente les gusta, ya que resulta bastante adictivo. Tolerancia. El Manual de Acciones para Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica en Formación lo define como aumento progresivo de la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente producían dosis más bajas. Bien, entonces la tolerancia es el proceso mediante el cual el cuerpo ya siente la necesidad de tener que aumentar la dosis para que la droga utilizada genere el mismo efecto que anteriormente ocasionaba cuando se utilizaba en menos cantidades. La tolerancia es algo que progresivamente va a ir aumentando a tal punto de que la persona en busca de un efecto mayor llegue a producir una sobredosis. Sobredosis. La Organización Mundial de la Salud indica lo siguiente: consumo de cualquier droga o medicamento en una cantidad que provoca efectos adversos agudos, físicos o mentales. En concordancia con la Organización Mundial de la Salud, la sobredosis se trata entonces de la toma de una cantidad fuera de lo normal o lo recomendado de una droga. Las personas que experimentan una sobredosis pueden padecer daño pulmonar, del corazón, mucha sudoración fría o caliente, daño cerebral, entre otros, que pueden impactar significativamente en la salud. Esta sobredosis en ocasiones puede ser de forma intencional, en el que la persona decida tomar cierta cantidad para ocasionar la muerte. Consumo perjudicial. Lagos O expresa lo siguiente: patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud y eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas para el consumidor. El daño puede ser físico o mental. Se trata entonces de la alta probabilidad que tiene una persona que consume algún tipo de droga padecer un efecto nocivo sobre la salud, bien sea mental o física, que en su mayoría de veces la persona lo reconoce, pero aún así no tiene la fuerza de voluntad para lograr dejar la sustancia adictiva. Como se aprecia en la imagen, incluso existen productos que traen una imagen impactante o información concerniente a los riesgos o consecuencias que puede traer el consumo de esa cierta sustancia para la salud, pero aún así el consumidor no logra tomar conciencia sobre ello. Finalmente, la información proporcionada en este video permite reconocer el proceso que vive una persona que se encuentra inmersa en el mundo de las drogas o que es drogodependiente, lo cual es de gran importancia, ya que, como anteriormente o en el inicio del video decía, esto forma parte de uno de los flagelos que vive la humanidad y que es importante contrarrestar, ya que produce un daño significativo a la persona que la consume, pero además de ello también a su entorno. Por esta razón, como estudiantes de psicología, es importante contribuir de alguna manera a la mejoría de esta situación o de la situación que viven muchas personas que se encuentran en la drogadicción. Gracias.